Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Hoy estamos llegando al capítulo 14 de este estudio que estamos haciendo de la primera carta a los Corintios. Entonces, continuando hoy con esta carta, nos encontramos en esta sección de seguimos tratando, ¿cierto?, acerca de los dones espirituales. Este tema empezó desde el capítulo 12 y vimos cómo en el capítulo 12 vimos cómo Pablo empezó a hablar de los diferentes dones espirituales. Y tenemos que recordar, antes que nada, con respecto a los dones espirituales que han sido dados para la edificación de la iglesia. Para nosotros nos tiene que quedar siempre muy claro. Esto no es ni para vanagloria, ni para creerse el más espiritual. Los dones que nos da el Espíritu de Dios a nosotros, ¿cierto?, son para la edificación de la iglesia. Entonces, los dones fueron dados para la edificación y también para la unidad de la iglesia, en medio de la diversidad que existe. Entonces, también nos hablaba que cada miembro tiene, o el Espíritu de Dios da un don diferente. Y que esto funciona, como también lo decían en estos capítulos, como el cuerpo humano funciona. Y por eso nos traía algunos ejemplos del cuerpo, como por ejemplo lo del ojo. No puede hacer lo que hace el oído y el oído no puede hacer lo que hace el ojo. Y cada uno debe actuar de acuerdo a sus funciones específicas, conforme a los dones que se le ha sido dada por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros entonces debemos de comprender que por medio del Espíritu Santo somos colocados nosotros en el cuerpo de Cristo y somos colocados allí para ser usados por el Espíritu de Dios para la edificación de la iglesia. Entonces, Pablo dijo al final de este capítulo 12, que nos conectaba con lo que Cristian nos terminó de decir en el devocional del día de ayer. Nos hablaba en este versículo 12, ¿cierto?, que debemos desear intensamente tener los mejores dones, pero hay un añadido, hay una recomendación que Pablo nos hace y dice, mas sin embargo, ¿cierto?, les está añadiendo algo a estos de esta gente de Corintio. Dice que les va a mostrar un camino mucho más excelente. Y ese camino era el del amor. Y por eso ayer estuvimos hablando acerca del amor. En ese capítulo 13 se trató acerca del tema del amor. Y después de mencionar a la fe y la esperanza, terminamos diciendo y concluyendo que el amor, ¿cierto?, es el más importante de estos tres. Y continúa entonces diciendo que debíamos procurar seguir el camino siempre del amor, pensando en los demás, ¿sí? Por eso vamos a leer entonces en este día de hoy el primer versículo. Y quiero centrarme casi que la mayor parte de este devocional en este versículo. Y dice acerca del don, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que nosotros vemos que Pablo comienza afirmando que deberíamos seguir, nuevamente nos hace un hincapié en el camino del amor, por lo que nos viene diciendo, pero que debíamos procurar tener los dones espirituales. Pablo dice que uno debería desear entonces los dones espirituales. Creemos que sería algo entonces fuera de lo común que nosotros no deseáramos ser utilizados o usados por el Espíritu Santo de Dios. Pero termina diciendo algo al final de este versículo 1 y dice, pero sobre todo que profeticéis. Y ojo con esta palabra de profetizar. Aquí no es de venir y decir las cosas ocultas que nadie conoce, ni de parar lo que viene en el futuro, lo que usted debe de hacer, que muchas veces lo hemos asumido incorrectamente, como nos lo están diciendo ya aquí en este versículo. Cuando Pablo está aquí hablando acerca de esto de los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticéis, él
el profetizar es lo que quiere hacer un énfasis aquí Pablo, es presentar la palabra de Dios, hacerlo de una forma sencilla e inteligente. Eso es lo que él quiere dejar de claro en este versículo. Y podemos apreciar que aquí Pablo, en este versículo, nos va a hacer una distinción entre los dones que concede el Espíritu Santo y con respecto al fruto del Espíritu Santo. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es el amor, paz, gozo, benignidad, bondad, ¿cierto? Todo este fruto que viene del Espíritu Santo, lo cual es realidad y el cual es importante, es más importante que los dones del Espíritu Santo. Y en realidad, por lo que nos decían, pues hablábamos en el capítulo 13 que habla acerca del amor. Entonces, en esto, tenemos que saber que tenemos que tener una comunidad impactada por el amor, y creemos que esto es lo más importante que los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios entonces debe de producir fruto en nuestras vidas. Eso a nosotros nos debe de quedar entonces muy claro. Ahora, acá en este capítulo 14, si usted lo lee completamente, la invitación de hoy es que lo leamos desde el 1 hasta el 25, se nos dice pues en esta segunda parte de este primer versículo de la epístola de los Corintios, que sobre todo profeticéis. Aquí Pablo quiere entonces también decir, con respecto a lo que ya hemos dicho, él quiere que se presente la palabra de Dios de una forma sencilla, inteligente y ordenada, porque recordemos que los capítulos 12, 13 y 14 hablan con respecto a cómo comportarnos en el servicio, en el cómo comportarnos en las reuniones cuando nos busquemos de Él, cuando busquemos de Dios. Pablo está buscando aquí, al decir que sobre todo que profeticéis, está buscando en que la gente en Corinto se enfocara en predicar la palabra de Dios. Y que dejara de lado, ¿cierto? Que dejara de lado el tener una preocupación obsesiva con los temas de las lenguas, porque esto se estaba volviendo, ¿cierto? Un problema algo emocional que conducía al fanatismo, y por estar hablando en lenguas, ¿cierto? Estaban pensando solamente, dijimos, el don es para la edificación de la iglesia, no para la vanagloria propia. Entonces este don se estaba convirtiendo en algo fanático. Y cuando hablamos acá en lenguas, tenemos que distinguir que aquí el don de lenguas no nos está hablando de una lengua desordenada con un mensaje inteligible, que no sabemos qué es lo que es, una lengua que no es una lengua conocida. Nosotros tenemos que entender que así como en Pentecostés, ese don de lenguas que derramó el Espíritu Santo de Dios son lenguas, son lenguajes, como decía que se escuchaba allí en Pentecostés, el lenguaje en nosmedo, persa, ¿cierto? Se entendían, cada uno les entendía a los apóstoles en su propio idioma. Entonces tenemos que dejar de pensar que el don de lenguas del Espíritu Santo es a veces, como decirlo así, esa repetición de pronto aún incorrecta de 3 o 4 sílabas que no dicen nada. Entonces Pablo está entrando aquí a hablar, es de un don de lengua, pero es de idiomas, ¿cierto? De idiomas, para que entonces se enfocaran más en la palabra de Dios, en expresarla, en predicarla de una forma sencilla e inteligente. Entonces les aconseja a ellos acerca de que debían entonces procurar el poder predicar claramente la palabra de Dios. Y les dice a ellos, enfóquense en esto, porque va a llegar el momento, porque si usted recuerda lo que dice el capítulo anterior, 13 en el 8, Pablo estaba hablando que las lenguas iban a cesar. Las lenguas iban a cesar. Entonces dice, ¿qué nos tenemos que concentrar? En predicar, en profetizar, ¿cierto? En predicar la palabra de Dios de una forma sencilla e inteligente. Así que, querida familia, si usted se da cuenta de lo que dice el versículo 5 al finalizar, dice que los dones son para la edificación de la iglesia. Si usted lee también el versículo 12 al final, nuevamente dice que es para la edificación de la iglesia.
Entonces, que a nosotros nos quede claro, como arranca Pablo en este capítulo, que nosotros, ¿cierto?, al procurar los dones espirituales, no procuremos los más mostrones o los más que a veces queremos resaltar. Hay unos dones maravillosos del Espíritu Santo, ¿cierto?, que Él coloca para la edificación y crecimiento de la iglesia. Dejémonos usar por el Espíritu Santo. No entremos en fanatismos, ni entremos a veces de pronto a encasillar el Espíritu Santo con respecto a cómo Él nos quiere usar a nosotros. Aprendamos, profundicemos, estudiemos y entre todo enseñemos de la palabra de Dios. Por eso me quedo con lo que dice el versículo 1 con respecto a esto del entre todo que profeticen, y ese significado de profetizar aquí es ese significado de enseñar la palabra de Dios. Familia, dejémonos usar por el Espíritu Santo y dejemos que Él haga cosas maravillosas en nuestra iglesia, ordenadamente, sin religiosidad, sin miticismos y sin emocionalidades. Bendito Dios, gracias te damos en este día por tu palabra, por cómo tú nos sigues hablando de la importancia del amor, cómo tú nos sigues enseñando acerca de ese poder que recibimos que viene del Espíritu Santo. Es un poder para la edificación de la iglesia. Ayúdanos a ser, Señor, inteligentes para comprender cómo tú nos vas a usar a través del Espíritu Santo de Dios, para que podamos nosotros ayudar a nuestros hermanos, podamos amar a nuestros hermanos, podamos servir a nuestros hermanos, podamos nosotros darnos a nosotros mismos. Que el Espíritu Santo de Dios entonces nos capacite y nos lleve a ser útiles dentro del cuerpo de Cristo. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga a todos, que tengan un feliz día. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.